¿Listos? Pues no, pero ya. Buen día, nosotros somos el equipo 1, somos del grupo LSCM 103. Nuestro equipo está conformado por un servidor, Gilmar Manuel Cortés González, nuestra compañera Gabriela González Sánchez, Buenos días. nuestra compañera Guadalupe Moctezuma de Jesús, Buenos días. Son Mosqueda Campos, Buen día. Itzayana Perales Gutiérrez Buenos días. y Javier Isaac Rojo Tirado. ¿Qué onda? Buenos días. El motivo del presente video es exponer y discutir los resultados obtenidos en nuestra actividad número 7. Entrando en materia indicaremos variables las variables que en este caso seleccionamos, que fueron por parte de las variables cuantitativas el tiempo en dormirse desde que se acuestan en la cama en minutos, el tiempo promedio consumido en redes sociales en horas y el tiempo promedio de música escuchada al día en minutos. Y por otra parte, en nuestras variables cualitativas tenemos la estación del año favorita, el color que más nos desagrada y el pasatiempo favorito. En este caso tomamos como población alumnos que estudian en el Instituto Rosario de Castellanos, de los cuales obtuvimos estas variables. Lo siguiente que realizamos fue ahora agrupar los datos para de esta manera tener, válgame la redundancia, agrupados los datos con fines prácticos para así obtener los histogramas de frecuencia a través de la moda media y mediana, que explicaremos cómo conseguimos en estos momentos. De esta manera se ordenó de menor a mayor, de arriba hacia abajo, en nuestro procesador de texto, los datos ya agrupados. Para obtener el rango, que es el valor mínimo y el máximo, lo calculamos de la siguiente manera. Bueno, para comenzar a analizar los datos, tomamos en cuenta previamente organizar los datos de nuestras tablas, para obtener así la media, la mediana y la moda, siendo la media el promedio de todos los datos de la tabla que previamente nos habían dado. La mediana es el dato central de la tabla que asimismo previamente fueron ordenados, y la moda es el dato que más se repite. Para este tipo de datos, lo primero que utilizamos para obtener la moda es contabilizarlo, el dato que más se repetía según el intervalo. La mediana es básicamente de acuerdo al orden que se estableció, ya antes dicho que era de menor a mayor, por medio de acuerdo a la posición en la que se encontraba, se obtuvo la mediana. Y la media es básicamente la suma de todos los datos de la tabla divididos entre el número de datos neto. En este trabajo representamos como nuestra primera variable cuantitativa el tiempo en el cual una persona se tarda en dormir con color rojo, el tiempo promedio consumido en redes sociales con color morado y el tiempo promedio de música escuchada en el día de color azul. Ok, cabe mencionar que para esta tabla de variable cuantitativa nos habla de cantidades numéricas. Es por eso que estamos usando el valor del rango a través de una fórmula que vimos que es valor máxima menos el valor mínimo. Y esto se aplica según con el intervalo más pequeño y el intervalo más grande. Vamos a restar, por ejemplo, en el tiempo de dormirse desde que se acuestan en la cama, que es el color alta roja, se resta el 1 menos el 60, nos va a dar un igual de 59. De igual forma, en las siguientes tablas, tanto en la morada y en la azul, aplicamos exactamente lo mismo, que es el valor mínimo menos el valor máximo. Como podrán ver, estamos explicando el 1 menos el 13, nos dio un valor de 12. Y en la tabla número 3, color azul, que es tiempo promedio de música consumida, como el intervalo mínimo es 0 y el mayor es 720, pues queda igual. Posteriormente necesitaríamos un dato, el cual se obtendría mediante la fórmula K igual a raíz de n, siendo K el número de clase y n el tamaño de la muestra. En este caso, nuestra muestra tiene un tamaño de 39 datos y la raíz de esto, o sea, el número de clases sería 6.24. También necesitaríamos la amplitud de cada uno de los datos, obteniéndolo así siendo la división del rango entre el número de clase. Okay. Para los intervalos de clase utilizaremos el valor mínimo de cada
tabla y lo sumemos a la amplitud, esto para obtener así un intervalo de clase que sea sistemático. Para la marca de clase utilizamos la suma de estos dos valores, que vendría siendo el valor mínimo junto con la suma de la amplitud, y lo dividimos entre 2. En este caso, por ejemplo, en el primer valor de la tabla de la marca de clase, vendría siendo el 1 más 10.44 entre 2, dando como resultado el 5.72. Para la frecuencia absoluta es básicamente el número de datos que ocupa. En este caso, cada valoración va a tener un resultado. Para la frecuencia acumulada es básicamente la suma de las frecuencias subsecuentes hasta llegar al número del tamaño de la clase. Para la frecuencia relativa se obtiene, utilizamos la frecuencia absoluta, la cual dividimos entre el tamaño de la muestra y el resultado lo multiplicamos por 100. Para la frecuencia relativa acumulada, básicamente utilizamos la frecuencia relativa y la sumamos a la frecuencia subsecuente. Esto para obtener un valor de 100, acorde a un porcentaje del 100% de datos. A continuación les voy a hablar lo que son las gráficas de ojiva, que van a ser las gráficas donde vamos a mostrar la curva como la distribución acumulativa según los puntos trazados. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a especificar aquí en estas gráficas va a ser el límite de clase superior y la frecuencia acumulativa correspondiente. Como podrán ver en la primera gráfica, de tiempo en dormirse, en la ojiva número 1, este tipo de gráfica se caracteriza por ser una gráfica lineal, a diferencia de los intervalos como de clase, como las primeritas que tenemos. Para crear la gráfica de caja y bigote, tenemos que señalar, como se nos indicó, el cuartil 1, 2 y 3. En este caso también tomamos en cuenta para crear estas gráficas el dato inicial y el dato final, el cual, tomando como ejemplo el tiempo en dormirnos y cuánto tiempo nos tardamos en dormirnos hasta el que nos acostamos. El dato inicial es 1, el cuartil número 1 es 1, el cuartil número 2 viene siendo la mediana, que es el número 25, y el cuartil 3, 40, y como dato final el 60, lo que nos dio la siguiente gráfica de caja y bigote. De igual forma seguimos este mismo procedimiento en las demás variables cuantitativas, como el tiempo promedio consumido en redes sociales y el tiempo promedio consumido Para el caso de las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y error estándar, tomando en cuenta las variables cuantitativas como tiempo en dormirnos desde que nos acostamos a la cama, debemos de considerar y tener presente la media. También tenemos que tener aún más presente el número de reactivos que tenemos. La desviación de la media tenemos que tener n y restarlo por su media. Posteriormente, eso lo debemos de elevar al cuadrado. En estos ejemplos podemos ver que para conseguir la varianza muestral debemos obtener el resultado de la suma de todas las desviaciones de la media al cuadrado. Posteriormente, realizando la suma de estos datos, debemos de dividirlos por el número, que en este caso es 39 menos 1. Para obtener la desviación estándar, debemos de obtener la raíz de la varianza muestral. Y ahora para el error estándar, este lo conseguimos tomando el número de la desviación estándar, obteniendo su raíz por 39, el número que manejamos. Cualitativas son valores que no se pueden encontrar con un valor numérico. Es necesario encontrar con frecuencia del mismo dato para analizar. La frecuencia absoluta son las que se pueden sumar y sacar la estación favorita. Se saca encontrando el número de datos que se repiten. Y para sacar la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas subsecuentes. ¿Ok? Para sacar la frecuencia relativa se requiere de una fórmula, la cual debemos de tomar la frecuencia absoluta entre la frecuencia acumulada por 100. La relativa acumulada, esta requiere de la división de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y como podemos ver, podemos obtener los datos de cada una de las variables cualitativas graficándolos en
En esta gráfica de barras, ¿no? Donde podemos notar que es gran cantidad de las personas miran las series, ¿no? Que muchos prefieren más el invierno, que a las personas les gusta jugar más videojuegos, que a las personas les puede gustar más la primavera, tanto. Bueno, y para poder concluir con este tema debemos entrar a fondo sobre qué es un histograma. Para ello nos va a ayudar Sayana. Bueno, bien sabemos que el histograma es la representación gráfica de las variables en forma de barra, donde en la superficie de cada barra nos proporciona la frecuencia de los valores representados. Estas nos sirven para obtener una primera vista general de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. En un histograma, el eje de las X o abscisas consta del rango en que se encuentran los datos. Ahora bien, la base de los rectángulos consiste en los intervalos de los cuales agrupamos dichos datos. Bueno, profesor, así podemos concluir con este trabajo, con este video. Esperemos que tengan un bonito día y que hayamos podido brindarles la información correcta y precisa para que tengan conocimiento sobre qué es una tabla de histograma. Así que sin nada más que agregar, somos el equipo número 1 y hasta la próxima. Hasta luego.